darle el teléfono, pero no lo pueden. Le damos las bienvenidas a todos, muchas gracias por estar aquí, otra vez más. Les voy a proponer basar esta ponencia en 2 o 3 ejes temáticos que tienen que ver con los delitos informáticos, la incorporación de la ley en delitos informáticos a nuestro régimen penal. Por otro lado, vamos a ver cuestiones que tienen que ver con la obtención de la evidencia digital en el exterior. Y por último, qué es lo que se está debatiendo a nivel mundial en materia de delitos informáticos y también cómo obtener de manera eficiente recolección de evidencia digital afuera en una jurisdicción extraña. Hablar hoy de Internet como una novedad o ver de qué manera influencia la tecnología en nuestras vidas es como hacer perder el tiempo a todos ustedes, así que vamos a obviar esa parte. Lo que sí podemos decir que en algunos congresos o en algunos foros económicos ya se habla de Internet como quinto elemento, junto con el agua, el fuego, el aire y la tierra. Así que esto ha determinado que obviamente todos los delincuentes migren al espacio cibernético para obtener un provecho que puede ser económico, puede ser de naturaleza sexual, puede ser un daño, un simple daño, o incluso en magnitudes más abismales, como puede ser el terrorismo, que actualmente utilizan las tecnologías para cometer daños en todos los estados. Como verán, si llego a ver, sí. Estos son un poco los ámbitos donde actualmente la ciberdelincuencia actúa. Podemos hablar de terrorismo, como dije, pornografía infantil, discriminación racial, daño informático, phishing, robo de datos, en fin, una cantidad de series de conductas ilícitas que la mayoría de ellas están tipificadas, por supuesto a partir del 2008, y algunas todavía falta tipificar en nuestro Código Penal. ¿Cuál es el punto crítico de los delitos informáticos? Bueno, el punto crítico naturalmente es la superación de los límites. En el espacio cibernético ya no hay fronteras y no hay prácticamente determinación del espacio cibernético, es decir, no hay fronteras para poder determinar qué reglas aplicar y qué jurisdicción va a intervenir en caso de un delito informático. Este es uno de los puntos quizás principales por los cuales hoy en día los estados están preocupados al momento de combatir lo que es el cibercrimen. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, como mencioné anteriormente, se incorpora en el año 2008 la ley 26.388, por la cual se tipifican conductas ilícitas que antes de ese año obviamente no estaban tipificadas. Por ejemplo, la pornografía infantil a través de Internet. Por ejemplo, la estafa a máquinas. Es decir, antes no se podía tipificar un delito de estafa cuando intervenía una máquina. Es decir, no se podía criminalizar una conducta cuando recaía esta sobre una máquina, ya lo vamos a ver. Tampoco se podían robar archivos, es decir, solamente se podían robar cosas muebles, es decir, bienes tangibles, bienes materiales. Pero no se podían robar archivos, es decir, una persona que era víctima de un robo de un archivo iba a la comisaría o a alguna dependencia judicial y le decían, me robaron el archivo. Obviamente el policía le decía, bueno, ¿pero lo tiene en su poder? Sí, pero me lo robó una persona. Entonces no había desapoderamiento por parte de la víctima de una cosa que por otro lado también era una cosa intangible. Es decir, esto el Código Penal no lo tipificaba, no lo contemplaba. Es decir, que en el 2008 se incorpora la Ley de Delitos Informáticos con un cambio conceptual, con un cambio paradigmático, porque tiene en cuenta la tecnología como medio posible de comisión de delitos. Bien, pasamos a ver, no se pueden ver todos, pero sí me gustaría analizar algunos tipos penales que tienen que ver con, en este caso, el famoso delito de los hackers. Se dice que es el delito de los hackers porque es aquel que de alguna manera es aquella persona que intenta superar las barreras de seguridad informática para ingresar ¿a dónde? Para ingresar o acceder sin autorización a un sistema informático o a un dato informático. Es decir, lo que se tiene que tener en cuenta es que el mero ingreso a un sistema informático ya está penalizado
por el artículo 153 bis. ¿Por qué se dice que es el delito de los hackers? Y bueno, porque los hackers tienen una especie de competencia para ver de qué manera ingresan a los sistemas informáticos superando la barrera de seguridad. Este tipo penal es la puerta a otros delitos, quizás más graves, como puede ser la estafa o el daño informático. Tiene una pena de de 15 días a un mes, y en caso de acceso a sistemas informáticos críticos, como pueden ser los de los organismos públicos estatales, los proveedores de servicios públicos y los servicios financieros, la pena se agrava de un mes a un año. Es decir, que hay muy poca diferencia entre un sistema informático simple, personal, o un sistema informático crítico, como puede ser del Estado. Ahora bien, tenemos que considerar casos en donde hay accesos a sistemas informáticos y la jurisprudencia coincide en que realmente no hay conducta típica para criminalizar la conducta. Uno de los casos que podemos hablar es el empleador que accede a su sistema informático. Todos sabemos que las empresas proveen de sistemas informáticos, de software a todos sus empleados para poder trabajar. Es decir, y tienen derecho a su vez a ingresar a esos sistemas para ver si están funcionando bien, qué es lo que están haciendo sus empleados. Entonces, la jurisprudencia en casos de esta naturaleza ha dicho que en realidad no hay delito en los casos del artículo 153 bis, porque se enmarca dentro del derecho de la propiedad del empleador para poder de alguna manera controlar su actividad empresarial. El otro caso son los cookies. A lo mejor todos conocen lo que son los cookies, pero no está mal decir qué son. Si quiere algún informático decirlo, lo puede decir, pero los cookies son como archivos que ingresan al sistema informático del usuario que accede a una página de internet. Es decir, se deposita en el sistema informático. ¿Para qué? Para supuestamente mejorar la experiencia de navegabilidad del usuario. Es decir, hay un ingreso al sistema informático, pero la finalidad es exclusivamente para mejorar la experiencia del usuario. Todos los navegadores están seteados para aceptar esos cookies, con lo cual no hay conducta típica porque hay una presunción de consentimiento en el caso de los cookies para mejorar e ingresar a una página web en particular. Bien, estafa online, defraudación informática, fraude informático. No es un delito fácil de analizar. No quiero hacer una clase de estafa porque no es mi campo, pero sí recordemos a lo mejor cuáles son los elementos de la estafa tradicional en los términos del artículo 172 del Código Penal, que tenemos el arriero engaño, el error, el desplazamiento patrimonial y el perjuicio. Estos son los elementos esenciales para que se constituya la estafa. Para entender la estafa informática tenemos que ir al artículo 173, al inciso 15 y al inciso 16. Es decir, tienen 16 incisos que hablan de defraudaciones especiales. No quiero olvidar de nada. ¿Qué dice el artículo 173, inciso 15? El que defraudare mediante el uso de una tarjeta de compra falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del legítimo emisor mediante arriero o engaño. Este último supuesto es cuando el sujeto engaña o estafa al emisor, es decir, a la entidad financiera, para obtener una tarjeta de crédito y usarla sin fondos en perjuicio de la entidad financiera. Es decir, tenemos el primer caso, uso ilegítimo de una tarjeta de crédito, con el plástico puntualmente. El segundo caso habla mediante el uso no autorizado de sus datos, es decir, ya no con el plástico de la tarjeta de crédito, débito, compra, sino con los datos insertos en la tarjeta de crédito. Aunque los hiciere por medio de una operación automática. Es decir, tenemos plástico, no plástico, sino los datos insertos en esta. Y el último caso es por medio de una operación automática, que pueden ser web, páginas web o cajeros automáticos. Es decir, que cuando estamos en presencia de una tarjeta de crédito, de compra o de débito, y se utiliza con el plástico o sin el plástico, pero con los datos, o a través de un sistema automatizado, como puede ser el cajero automático, o una página web que utilice los datos insertos
de una tarjeta de crédito, estamos en una estafa especial que la configura el artículo 173, inciso 15. ¿Muy bien? ¿Se entiende? Bien. Es decir, que antes de la reforma del 2008 no era posible engañar a un cajero automático. ¿Qué decía la jurisprudencia? La jurisprudencia decía, como no se puede engañar, no se puede estafar una máquina, en realidad podemos catalogarla como un hurto. Es decir, siempre y cuando existe una cosa mueble que me dé la máquina. Pero ¿qué pasa cuando estamos estafando una máquina que me está dando un servicio, a lo mejor, de información, como puede ser un portal, no sé, un diario, el diario El Día, que sea pago? En este caso, yo estoy estafando una máquina que me está dando un bien intangible y por lo tanto no lo puedo encuadrar en el hurto, porque no estoy obteniendo un bien tangible, como puede ser la cosa mueble. La jurisprudencia decía, bueno, es un hurto, y algunos decían, no, en realidad hay una estafa, porque detrás de la máquina hay una persona, y se está estafando en definitiva a la persona que está atrás de la máquina. Con el 173 se pone un poco de encuadre esta conducta que se venía sucediendo en los últimos años, y en el 2004 se incorpora este artículo. Bien, vayamos a el fraude informático incorporado por la 26388 en el año 2008. Vimos que con tarjeta de crédito vamos al inciso 15. Pero ahora este artículo de algo que a lo mejor hace un poco de ruido, porque para quienes no somos informáticos nos cuesta comprender de qué nos está hablando este artículo. Y habla de que el que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática, y acá habla de un penal, de un tipo penal muy abierto, porque ¿qué es técnica de manipulación informática? Es decir, cualquier técnica que utilice un dispositivo con datos informáticos, con procesamiento de datos informáticos. Bueno, la verdad que es muy abierto el tema, pero salvado este asunto, vayamos al otro. No cualquier técnica informática, sino aquella que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos. Bien. Técnica de manipulación informática es muy abierta, o sea, podemos decir cualquier técnica que utilice datos y procesamiento de datos. Ahora, ¿cuándo esa técnica altera el normal funcionamiento de un sistema informático? Bueno, yo estuve investigando, estuve leyendo, la verdad que es bastante complicado. Lo que sí le puedo decir que, por ejemplo, la transmisión de datos, cuando se altera, es cuando se evita el chequeo de validación de los datos. Es decir, cuando un equipo informático se conecta a una página web, existe un sistema que chequea esos datos de flujo de datos que ingresa al sistema informático. Corríjame usted, técnico, por favor. Entonces, cuando a través de esta manipulación informática yo evito ese chequeo de validación de datos, estaría incurriendo en el camino de la estafa. ¿Por qué? ¿Qué faltaría en esta estafa? El desplazamiento económico, el desplazamiento patrimonial. Y cuando altere el normal funcionamiento del sistema informático, bueno, habrá que llamar a un especialista informático para que determine efectivamente si hubo alteración de un sistema informático o si no hubo alteración del sistema informático. Es inevitable que un juez, el juzgador, necesite de la mano de un perito informático para que pueda determinar si es que efectivamente hubo o no alteración del funcionamiento informático. Ahora bien, considerado estos tres artículos, estafa genérica, artículo 15 de la tarjeta de crédito, perdón, inciso 15 de la tarjeta de crédito, inciso 16 del fraude informático incorporado por la 26388, ¿qué hacemos con el phishing? ¿Qué hacemos con esta conducta que en realidad donde recae el engaño no es en el sistema informático ni en las tarjetas de crédito? Es decir, no hay una falsificación de tarjeta de crédito. Lo que hay es un engaño en el cual incurre la persona humana. ¿Qué dice Palazzi, que es un gran autor? Palazzi dice, esta estafa de phishing ingresa en lo que es el 172, que es la estafa genérica. ¿Por qué? Porque no hay alteración del sistema informático. Es decir, ¿hay una manipulación de técnica informática? Sí, hay una manipulación. Ahora, no hay una alteración del sistema informático. Porque el phishing, ¿qué es? Es un envío de correo en donde yo engaño a la persona, que le digo que hay que validar nuevamente las credenciales porque
hubo un fallo en el sistema de seguridad, o porque se ha ganado 400 pesos o 400 euros, y le digo que tiene que validar los datos ingresando las credenciales en esta página web. Le pongo la página del Banco Provincia, del Banco Francia, si ustedes quieran. Me hago dar los datos y yo con esos datos ocasiono el perjuicio patrimonial. Palazzi dice que no hay estafa informática, no hay estafa conforme al artículo de las tarjetas de crédito y por lo tanto ingresa ahí. Yo creo que sí, que ingresa en el artículo de las tarjetas de crédito porque es la utilización, es un fraude a través de los datos insertos en una tarjeta de crédito. Y por lo tanto, al momento en que hay desplazamiento patrimonial en perjuicio de la víctima, se configura estafa en los términos del artículo 173, inciso 15, tarjeta de crédito. ¿Alguna duda por acá? Bien. No sé qué tiempo. Bien. ¿Tenemos tiempo? 10 minutos. Bien. Bien. Ahí va. Un minuto que aparezca. Sí. Bien, ¿qué es esta página? Elegí esta página porque es una página que está en internet y donde uno puede visualizar los ataques en tiempo real que están sucediendo ahora en todo el mundo. Es decir, en este preciso instante se están cometiendo ataques informáticos, daños informáticos y como ustedes habrán visto hace poco tiempo atrás, el tema del ransomware, el WannaCry, que encapsuló y bloqueó sistemas informáticos prácticamente de todo el mundo. No existimos nosotros, ¿no? Ni un tiro salió No, de Sudamérica. Básicamente no. Sí, básicamente no. Bien. Es decir, no tenemos plata, ese es el problema. ¿Eh? Se tirotean lindo, sí, pero Argentina, No existe. Estamos por debajo del mapa, estamos en el índice. Bien. cortaron la luz. ¿Cuál es el 183, inciso 2? El 183 es el delito de daños. Pero claro, antes del 2008 estaba el delito de daños a cosas, a bienes muebles e inmuebles, destrucción, etc. Pero no se podría destruir algo intangible. Con la ley del 26.388 se incorpora el inciso 2, pudiendo alterar, destruir o inutilizar programas o datos informáticos, es decir, se contempla la posibilidad de dañar este tipo de bienes intangibles, esta información, todo lo que es programas o datos o información. Y también lo que penaliza este artículo es la distribución o la venta de lo que son los programas informáticos destinados a causar daños. Es decir, si yo inserto o hago circular o vendo o me hago dar programas informáticos para causar daño, como puede ser un malware, estaría incurriendo en el delito de daño informático. Otra incorporación importante que ha hecho la ley 26.388. Pasemos al 131, que es el grooming. Muy rápido porque tengo 10 minutos. El grooming es aquella conducta por medio de la cual, a través de las comunicaciones electrónicas, una persona mayor de edad trata de contactar a un menor de edad para obtener una satisfacción sexual. Habla de cometer los delitos contra la integridad sexual. Es decir, es el típico caso en donde una persona mayor de edad se crea un perfil falso de acuerdo a los gustos de la víctima que va a atacar y trata de generar confianza, trata de seducirla para que después de algún tiempo, que puede ser días, semanas o meses, ganarse la confianza y de ese modo empezar a pedir o a solicitar material pornográfico. Puede ser a lo mejor fotos desnudo o desnuda o fotos o videos de la víctima, y una vez que tiene ese material empieza la extorsión. Es decir, si no me das más material, voy a enviar todo este material a todos tus contactos de Facebook, o le voy a decir a tus papás o a tu mamá, etc. ¿Qué pasa con este delito de grooming? Bueno, en Argentina está tipificado en el artículo 131, pero tiene críticas, porque habla de contactar, el que contactare a una persona menor de edad, y la pregunta es, ¿cuándo se está contactando? ¿En qué momento preciso podemos decir que hay un contacto a través de tecnologías de información? Esa es la primera crítica que se le hace.
Es decir, si yo le envío a una menor de edad o a un menor de edad una solicitud de Facebook, ¿estaría ya incurriendo en este delito o necesito efectivamente entrar en contacto con la persona para poder encuadrarme en esta norma? La otra es con la intención de cometer un delito contra la integridad sexual, con la intención de obtener una satisfacción sexual. Bueno, acá también hay una grave técnica legislativa, porque lo que se está penalizando es un acto preparatorio, es decir, un acto que lo que está evidenciando es solamente una intención y no un acto con un principio de ejecución que pudiera evidenciar materialización de esa conducta. Es decir, cuando el juzgador va a determinar que hay intención de obtener una satisfacción sexual. ¿Cómo hace el juzgador para que efectivamente pueda decir que la persona tiene intención de contactar a un menor para obtener una satisfacción sexual? Por otro lado, también se incorporó como delito de instancia pública. Es decir, esto es un delito, por lo general los delitos sexuales son de instancia privada, y el grooming se incorporó como instancia pública. Y el otro es menores de ¿cuánto? Menores de 18, es decir, sí. ¿Qué significa instancia pública? Delitos de instancia pública son los delitos en los que el Estado actúa de oficio, no necesita de una denuncia para poder empezar a investigar. Los delitos contra la integridad sexual, por lo general, son delitos de instancia privada, es decir, se le requiere la denuncia de la víctima para poder empezar la investigación. Lo malo de eso es Sí. que el abuso sexual, que es muchísimo más grave del 131, Totalmente. es un delito de instancia privada. Sí, exactamente. Entonces, que puede ser ejercido por mandante, representante legal o por la propia víctima. Y en este caso, este delito, que es mucho menor y no tiene una afectación a la integridad sexual, por lo menos el impacto que tiene el abuso sexual, Sí. es desprolijo que le pongan en instancia pública, ¿no? Totalmente. En realidad no lo incorporaron como instancia privada, por lo tanto queda como instancia pública. Hay otras críticas que se pueden hacer, pero vayamos adelante. ¿Menores de cuánto? ¿De 18? El Código Español, el grooming, lo pone al grooming como menores de 13 años, porque entiende que hay una franja en donde los adolescentes tienen contactos y están con las hormonas a flor de piel, entonces se permite que haya contactos con distinta naturaleza. Es decir, según esta norma, lo que habla es de menores de 18 años. Por lo tanto, los menores imputables, que son de 16 a 18, podrían estar cometiendo este delito. Es decir, un menor de 17 años podría estar cometiendo un delito de grooming a otro menor de 17 años. Si nosotros, en nuestra adolescencia, hubiésemos tenido grooming, ¿cuántos hubiésemos terminado presos? Es decir, no, yo creo que el alcance de esta norma no es penalizar las conductas entre adolescentes, sino un mayor de edad a un menor de edad de cierta edad, es decir, no a 17, 18 o 17 o 16, sino más bien edades más tempranas. Bien, con la pornografía infantil, la distribución de pornografía infantil, que está penalizada a través de cualquier medio, inclusive en internet, analicemos qué pasa con la tenencia. Es decir, en la Argentina la tenencia no está tipificada. La persona que tiene en su poder material de pornografía infantil, según la ley penal argentina, no hay delito. Solamente lo circunscribe al delito cuando la persona que tuviera en su poder representaciones de la descrita en el párrafo anterior, que son material de pornografía infantil, tenga con fines inequívocos de distribución o comercialización. Misma crítica de grooming. Cuando hay fines inequívocos de comercialización o distribución, hacemos un allanamiento, encontramos una pila así de CDs o de material de revista de pornografía infantil, ¿tiene intención de venderla o de distribuirlas? ¿Y cómo sabe el juez que la tiene intención? O puedo tener una sola foto y tengo intenciones de mandársela a todos mis contactos. Es decir, hay una técnica legislativa deficiente que obviamente hay que corregir lo antes posible. Con esto ya voy terminando. Vimos la parte de fondo, el derecho de fondo, los delitos penales. ¿Qué pasa con la parte procesal? No me voy a meter en el detalle del Código Procesal, pero sí me gustaría decir que por el principio de libertad probatoria lo que se ha hecho es una especie de experimento a través de la analogía que en las reglas de evidencia física se trasladaron a la evidencia digital. Es decir, hoy en día se hacen allanamientos a equipos informáticos con la regla del allanamiento a la vivienda.
hoy en día se interceptan correos electrónicos con las reglas de la interceptación de las comunicaciones telefónicas. Es decir, por este principio, en teoría se podría llegar a hacer. ¿Por qué? Porque uno puede incorporar al proceso siempre y cuando sean lícitas cualquier medida de prueba. En todo caso será el juzgador si efectivamente son ilícitas o no. Pero ¿qué pasa? Esto choca con este principio, que es el que dice, si hay que afectar una garantía, ejercer un acto de coerción, tiene que estar estrictamente en la ley procesal. Es decir, primero tengo el principio de libertad probatoria, puedo avanzar, pero tengo un límite que ¿cuál es? Si voy a afectar una garantía a través de un acto de coerción, tengo que estar amparado en una norma que me permita ingresar, por ejemplo, a un equipo informático. Acceso transfronterizo de datos. Este es otro de los grandes problemas que hoy en día afrontan todos los estados en general. El 80% de la información se encuentra en jurisdicción extraña. Y esta puede ser alterable, se puede alterar, se puede borrar, se puede destruir. ¿Qué hacemos? ¿Tengo que pedir un exhorto que tarda 2 años? Es decir, ¿tengo que acudir a la vía formal para poder pedir esta prueba? Efectivamente sí, la tengo que hacer. Pero ¿qué hacen en la actualidad? En la actualidad se acude a la cooperación asimétrica. Es decir, un Estado que necesita evidencia digital tiene que acudir al sector privado, directamente a Google, a Facebook, ¿para qué? Para pedirle por favor que le envíe evidencia que está necesitando para probar un delito. Y esto es un gran problema porque todos los sitios privados tienen sus propias reglas. En los términos y condiciones se establece de qué manera le tienen que pedir a Facebook o de qué manera le tienen que pedir a Google la prueba que están solicitando. Es decir, estamos sometiendo la justicia al sector privado para que nos pueda responder. Y estos, a su vez, la cambian permanentemente. Es decir, que son como mini códigos procesales que hay que estar estudiando para ver de qué manera yo le tengo que pedir al sector privado en el extranjero que me envíe material de evidencia digital. Congelamiento de datos es una técnica que se utiliza para poder pedir información al extranjero. Lo que se hace es, por favor, congéleme esta cuenta, yo después le mando la orden del juez para que me envíe la información, pero congélemela. ¿Para qué? Para que evitar que se destruya, que el usuario investigado la elimine la cuenta, etc. Rastrillaje de datos en Internet son técnicas que se utilizan. Y por último, sí, troyanos estatales. Esto es lo que se está discutiendo a nivel mundial. Es decir, ¿se puede el Estado incorporar estas técnicas de malware para meterse en una computadora que está en el extranjero y obtener evidencia? Es decir, acá está la vieja discusión entre eficiencia de la investigación y las garantías. Es decir, no podemos esperar años para que yo ingrese a través de jurisdicción extraña a la computadora de una persona, porque esta, como dije, se puede borrar, la pueden destruir. Entonces se está debatiendo. Utilicemos troyanos del Estado, utilicemos software que nos permita a distancia acceder a remoto en computadoras en otros países. ¿Afecta garantías? ¿Es intrusiva? Sí, es intrusivo. Pero lo que se está discutiendo es esto, poder ingresar a equipos informáticos en el exterior. ¿Afecta la territorialidad y la soberanía? Sin duda. No me dejan hablar más, así que hago todo rápido. Muchas gracias.